y de esa forma poder entre todos utilizar el mecanismo de lo que van a ser estas charlas de los días de clase, eh, para que aquel que no pudo, ya sea porque no le dieron los horarios o por problemas de sistema, sumarse a la videoconferencia, la pueda tener colgada. Y en la medida que veamos que este mecanismo nos resulte, que sea un poco más interactivo y que nos brinde otras posibilidades diferentes a lo que es un video estático nuestro, mi idea es apostar más a las clases en los días de clase por videoconferencia. Y a su vez dejarlas grabadas, por supuesto, para que puedan sacarle el jugo. Para eso vamos a diseñar entre todos y acordar entre todos alguna mecánica que sea participativa. Es muy difícil para mí como docente de ya 31 años de la carrera dar clase a caritas y micrófono silenciado, porque uno está muy acostumbrado a interactuar con el grupo, empezar a conocerlos, ir generando una relación a lo largo del cuatrimestre, pero bueno, esto es lo que nos toca a todos, producto de esta pandemia, y agradecidos de estar bien y de poder tomar y de dar las clases, así que vamos a jugar con estos elementos y a sacarle el jugo lo mejor que podamos. Esta plataforma de Zoom, que ustedes ya habrán escuchado y la habrán usado y está muy, muy de moda, a mí me resultó bastante operativa y práctica, no solo para las clases, sino eventualmente para trabajar también. Ya se está trabajando mucho con videoconferencia o para conversar con la familia, con las hijas que están en Buenos Aires, en Córdoba, entonces uno aprovecha la herramienta. Tiene algo bastante potente, que es poder compartir pantalla y poder compartir documentos. Entonces me parece que si entre todos y con algo de paciencia vamos aprovechando la posibilidad de tomar la plataforma para que nos sirva como si estuviéramos en un aula virtual, creo que va a ser bastante más útil. El otro día ya les comenté, y habrán visto que en la PEDCO subí una carpeta específicamente sobre principios, y les voy a hacer algunas aclaraciones para que realmente sea útil la carpeta. O sea, la carpeta contiene una cantidad de documentos importante, unos 20, 30 documentos, pero no tiene ningún sentido que ustedes se pongan a leer uno por uno los documentos linealmente. Recuerden que de manera habitual, cuando uno carga y copia, el orden que se le da a la carpeta es un orden alfabético, no es un orden que tenga que ver con importancia de los documentos. Entonces ahí van a encontrar desde artículos simples de la ley contrato publicados, o sea, puestos, y algunos fallos y algunos artículos de doctrina. Entonces la idea es que explicarles un poco de qué se trata esa carpeta, cómo la vamos a usar, y que vayamos juntos viendo el material a través de la videoconferencia para que le puedan sacar el jugo verdaderamente. Esa carpeta contiene un PowerPoint que en definitiva es el que sería el documento a... Aquí estoy abriendo la carpeta, espero que la podamos ver, si la están viendo ustedes junto conmigo. Van a encontrar, perdón, he abierto una de coronavirus, y no porque esté el virus, sino porque es una carpeta que tengo documentación de coronavirus. No vamos por esa, vamos a ir, ok, vamos a dejar de compartirla y vamos a buscar la que nos interesa, que es esta. Esta es la carpeta de los orden públicos y principios. Si aquí están los documentos a los que hacía referencia, van a ver que dentro de esa carpeta específicamente hay un PowerPoint, que es este que está aquí, que es el que les sugiero que corran, porque es el que les va a ayudar a poder ver la primer parte de la materia, vinculado con lo que comenté en la clase ya grabada sobre orden público, y el inicio del principio protectorio, que fue lo primero que alcanzamos a ver, junto con las 3 reglas. Explicamos solo una de las reglas, hoy deberíamos continuar con eso. Pero bueno, esta carpeta, con este PowerPoint, lo que tiene, y por eso es que quería explicarle, es que van a ver que hay hipervínculos, son los que están marcaditos con esta X de esta forma, por ejemplo, la noción de orden público.
¿Qué ocurre? Si ustedes están trabajando verdaderamente dentro de una única carpeta, la descargan, cuando hagan el clic en los hipervínculos, esto lo va a llevar a que puedan observar o puedan ver qué es la referencia de cada uno de esos hipervínculos. En el caso que estábamos haciendo recién mención al tema de orden público, los llevará al documento, por ejemplo, de la definición de orden público con la que yo trabajé en la clase pasada. Entonces, sugiero que para trabajar con esa primera carpeta, trabajen con el PowerPoint, vean la síntesis que se va dando, que es la que vamos a ir desarrollando ahora, y cuando tengan los hipervínculos, los cliquen, así les referencia a, por ejemplo, en este caso una definición, un fallo de la Corte, algún criterio, un artículo de la ley contrato, etc. ¿Qué pasa? Para que el hipervínculo funcione, recuerden, quizás les estoy diciendo una obviedad, porque ustedes son de la generación de la tecnología y yo no, tienen que tener necesariamente descargado en una misma carpeta los archivos, porque si no, cuando haga el ruteo de búsqueda, no lo va a encontrar y les va a tirar un error. Entonces tienen que descargarlo y poner en la misma carpeta a todos estos documentos que yo les di, juntos, y ahí sí va a encontrar sin ningún tipo de problema el hipervínculo al documento que hace referencia. Vamos a dejar por un segundo de compartir carpetas y vamos a ir lentamente entrando sí, en la cuestión puntual de los principios, que fue lo que vimos en la clase pasada. Una aclaración, yo escuché la clase del doctor Cosentino como para poder ir haciendo una aislación entre un tema y otro, cosa que es bastante atípica, porque nosotros vamos dando clase cada docente y por supuesto que al no grabarnos no sabemos exactamente lo que dijo el otro, pero ahora tenemos esa ventaja de poder ir complementándonos. Ustedes ya tienen toda la introducción, saben en qué materia estamos parados, estamos viendo derecho individual. Yo voy a hacer un poquito de hincapié en material y la legislación que tienen que contar, porque varios ya me preguntaron sobre la necesidad de un único libro o un libro de cabecera o por dónde nos guiamos. Reitero, no hay un libro que sea el libro a seguir, no hay un manual único, nosotros no tenemos problemas con los autores, ustedes pueden, el libro que consigan, lo que sí, por supuesto, procuren que sea lo más actualizado posible, o sea, lo más cercano al 2017, 2018. Actualizado totalmente no lo van a poder tener, ¿por qué? Porque las normas del derecho laboral van mutando y de hecho en este momento, como les comenté en la clase grabada, estamos con una serie de disposiciones, de decretos de necesidad de urgencia y de resoluciones del Ministerio de Trabajo vinculados con la pandemia del coronavirus, que obviamente no están en ningún libro, porque están saliendo todos los días, pero bueno, lo más actualizado que puedan, de ello se va a tratar, y a su vez van a tener que conseguir, ya sea que lo tengan soporte papel o que lo puedan tener en sistema, un compendio de legislación laboral. O sea, el compendio de legislación laboral no significa la ley contrato de trabajo sola. La ley contrato, de que tanto nos van a escuchar hablar y que constantemente estamos haciendo referencia, es sí como una ley troncal o una ley madre de regulación del derecho laboral individual, pero no es la única ley. Por eso hablo de compendio de legislación laboral, porque hay muchas leyes complementarias, desde la ley de riesgo de trabajo, 24.557 con toda la reforma, a la ley de jornada, que es una de las leyes más viejas que está vigente, ley 11.544, entonces busquen compendio de legislación laboral. Si no lo tienen o si no lo consiguen, me avisan y podemos también subir, yo tengo una carpeta dentro de la carpeta que uso habitualmente, con legislación laboral, que la podemos poner como una carpeta de legislación para que ahí recurran y busquen lo que es la ley contrato y todos los decretos que son. ¿Por qué insisto con esto? Porque en cada una de las clases, sobre todo cuando tramitemos esta primera etapa, que va a ser de más de un mes y medio, dos, sobre derecho individual, van a encontrar que nosotros vamos a hacer referencia permanentemente a la ley contrato y vamos a hablar de un articulado determinado, digamos. Vamos a permanentemente decir, bueno, el artículo 12, el artículo 9, el artículo 17, esa referencia sería muy importante que ustedes puedan rápidamente chequearla y tenerlo. Vamos a intentar en estas clases trabajar con la ley contrato a mano, como para que ustedes puedan fácilmente verla, pero es necesario que si no la tienen a mano, la puedan buscar o recurrir para no tener el inconveniente de que estemos hablando y ustedes no sepan a qué nos referimos o
o el texto exacto de la norma a la que estamos haciendo mención. Comenté en la clase anterior, y ahí es donde vamos a hacer el empalme, espero que ya con este mínimo tiempo que hemos dado, son unos 8 minutos, estemos todos los que querían presenciarlo. Comenté en la clase anterior que el principio protectorio para parte de la doctrina era el principio básico o el principio madre del derecho laboral. Hay autores que entienden que aparte del principio protectorio está otros principios. El programa nuestro ha seguido ese criterio y por eso es que los desdobla. Y en función de ese criterio es que empecé a explicar y a dar dentro del principio protectorio cuáles eran las 3 reglas. Recordarán que dije el indubio prooperario, lo di. Entonces, a partir de ahora arrancamos estructuralmente con parte de la clase, y la idea mía es manejarnos unos 20, 30 minutos con desarrollo, hacer una pequeña pausa, pero no de corte, sino de preguntas de ustedes, las dudas sobre lo que ya colgué en el primer video, más lo que dé ahora, que vayan surgiendo de dudas, y en la medida que sigan quedando participantes, que no vayan quedándose en el camino, avanzamos y aprovechamos estas 2 horitas, si la cosa fluye, como para ir ganando tiempo e ir ampliando sobre el conocimiento del material. De las otras 2 reglas que quedaron pendientes, nos quedó la regla de la norma más favorable. ¿Qué es esto de la regla de la norma más favorable? A diferencia del indubio prooperario, acá no tenemos una única disposición legal, sino que tenemos más de una disposición legal que puede regular o alcanzar el caso concreto. ¿Esto es posible? Sí, en el derecho laboral es posible y es bastante más habitual de lo que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Porque dijimos que, cuando vimos los mínimos, los pisos del orden público, que hay una ley troncal, que es esta ley conocida como Ley Contrato de Trabajo, LST es la abreviatura, que va a tener resuelta o contemplada la situación particular. Supongamos vacaciones. El instituto de vacaciones está regulado dentro de la ley contrato. Pero el trabajador, a su vez, puede tener, de hecho la mayoría de las actividades en nuestro país están convencionadas. ¿Qué es que estén convencionadas? Alcanzadas por un convenio colectivo. ¿Qué es un convenio colectivo? Estoy abriendo puertitas dando conceptos muy elementales, muy básicos, porque si no, quizá ustedes no están entendiendo a lo que me refiero. Entonces es importante que cuando yo vaya de a poco incorporando esos conceptos para que vayan entendiendo. No implica desarrollar el concepto de convenio colectivo, porque eso es toda una unidad que vamos a ver luego en el cuatrimestre, sino que entiendan que un convenio colectivo es un acuerdo, es un contrato en el que participan las asociaciones sindicales, los denominados sindicatos por un lado, y las empresas o asociaciones de empresarios por otro. Entre ambas partes negocian y terminan plasmando un acuerdo, por eso se llama un convenio colectivo, que alcanza para la actividad, o sea, que tiene implicancia en la actividad. Ahora bien, los convenios colectivos en nuestro país rigen a la mayoría de las actividades, a diferencia de modelos como el chileno, por ejemplo, que no tiene virtualmente convenios colectivos de actividad. Entonces, si yo soy un empleado de comercio, voy a estar alcanzado, en primer lugar, por la Ley Contrato de Trabajo, LST. En segundo orden, por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empleados de Comercio, 130-75, que es 130/75. El número es 130 y 75 es el año en que el convenio colectivo se pactó. Así se identifican los convenios colectivos. Y puede, para ponerlo en términos prácticos, puede que a su vez cuando yo ingresé en la relación laboral, lo que hice fue acordé o combine un acuerdo individual. Los contratos, me apuro a decirles, laborales no son formales, pero puede que yo haya querido convenir en un papel algunas características de mi contrato, y ahí haya puesto algunas cuestiones vinculadas con las vacaciones. ¿Qué ocurriría si existe un conflicto interpretativo llevado a un juez entre lo que dice la ley contrato, el convenio colectivo y el acuerdo individual? O sea, sobre el mismo instituto tenemos un conflicto. ¿Cómo debe resolver la norma más favorable el juez? Porque estamos viendo esta regla. La regla dice que debe aplicarse la norma más favorable. Ahora bien, ¿cuál es la más favorable? Existen en realidad 3 sistemas, pero vamos a focalizarnos en el que obliga a aplicar la ley contrato de trabajo. En nuestro ordenamiento, el sistema que se utiliza es el que se conoce como conglobamientos por instituciones u orgánicos.
conglobamiento por instituciones u orgánicos. ¿En qué consiste? El juez debe tomar el instituto integralmente, en este caso vacaciones, y verlo y compararlo entre las tres en discusión, que fue este caso, tres normas: ley, contrato, convenio colectivo y convenio individual. Donde esté regulado de modo más favorable, ese es el que va a tomar y va a aplicar el Instituto Vacaciones de ese plexo al conflicto concreto. ¿Cuáles son los otros dos sistemas para que terminen de visualizar las diferencias? Los otros dos sistemas son extremos. Uno es el que permitiría que saque de cada una de las disposiciones lo que más conviene al trabajador. Por ejemplo, en vacaciones le aplico la mayor cantidad de días que tenga el acuerdo individual, le aplico el mayor monto a cobrar que tenga el convenio colectivo, le aplico los días hábiles, o sea, voy tomando y armando una norma específica. Eso está prohibido por la legislación laboral. Y el otro extremo sería que me juego y tengo que aplicar o la ley contrato, o el convenio colectivo, o el acuerdo individual, íntegro, sin importar el instituto. En nuestro orden legislativo se optó por un sistema intermedio, que es analizar la institución, el instituto, ver cuál es el más favorable, y por eso se llama conglobamientos por instituciones u orgánicos. Ahora bien, no solo esto ustedes lo van a ver como una cuestión teórica, sino que voy a insistir recurrentemente en que los principios del derecho del trabajo, a diferencia de otras disciplinas, son de máxima utilidad, porque van a encontrar que gran cantidad de sentencias recurren, cuando tiene que resolver el juez, a la aplicación de los principios. Es una disciplina donde los principios tienen mucha operatividad. De hecho, van a encontrar en esta carpeta a la que hice referencia, y hasta en el mismo PowerPoint, si esto estuviera funcionando, yo no sé si ustedes están en este momento viendo lo que es la segunda filmina del PowerPoint, donde dice interpretación de la Corte. Abajo dice artículo 75, el principio de progresividad, pro hominem, la postura de la Corte. Ahí van a encontrar que están linkeados o vinculados los fallos de la Corte que están colgados en la carpeta, donde lo único que les pido por ahora que lean es la parte remarcada, que es cómo la Corte en estos precedentes, que son muy significativos, que los vamos a ver cuando lleguemos a cada uno de esos institutos, ha aplicado y ha resuelto tomando los principios del derecho laboral. Entonces, no es solo que aquí veamos principios protectorios, tres reglas y lo recitemos de manera mecánica, sino que entendamos de que cuando vamos a litigar, cuando se reciban, cuando les toque el rol de jueces o el rol de abogados, van a estar constantemente en relación con los principios. La última regla que nos quedó pendiente aquí es la de la condición más beneficiosa. Si recuerdan la clase que está colgada, hablamos de que el principio protectorio tiene tres reglas: indubio propietario, norma más favorable, condición más beneficiosa. Estoy parado en ese lugar, dando el concepto de esta tercera regla. La condición más beneficiosa, aquí estamos ya en una cuestión fáctica o una cuestión de hecho, que es una situación que el trabajador ha adquirido o tiene y que es más beneficiosa y no le podrá ser dejada de efecto, derogada, pero no es necesariamente, como muchas veces se confunda, el concepto del derecho adquirido. No hay aquí un derecho adquirido como tal en términos técnicos, sino que hay una condición fáctica que ya tiene, que al ser más beneficiosa en términos generales no la podría conculcar, o no podría el empleador venir y derogar. Voy con un ejemplo a ver si se entiende, ejemplo práctico, real, lo suelo poner siempre porque es tal cual. En la actividad de comercio, seguimos con la misma, la jornada que contempla el convenio colectivo, que es la misma jornada legal que existe en la Ley Nacional de Jornada 11.544, es 8 horas por día, 48 horas semanales. Se pueden trabajar hasta 9 horas como máximo, 9 horas de lunes a viernes y 3 horas los sábados, suele ser lo habitual, eso son 48. Ahora bien, mis secretarias en el estudio están por convenio de comercio y trabajan de lunes a viernes 8 horas, 40 en total. Supongamos que tengo una secretaria que tiene ya 10, 12 años trabajando conmigo. En un momento determinado yo vengo y le digo, escúchame, a partir de la semana que viene vamos a modificar un poquito el horario. Y en vez de hacer de lunes a viernes 8, vamos a hacer 9 y el sábado 3. Vamos a hacer 48, como estamos en el marco de
de lo que me permite la ley, el convenio colectivo y la ley de jornada, no hay problema. ¿Parece razonable esto? ¿Sería posible que yo modifique esa condición que la trabajadora ya tiene, aún estando dentro del concepto y de la estructura que la misma ley me permite? Bueno, no, eso no es posible porque eso sería pretender violar una condición más beneficiosa que ya tiene incorporada esta trabajadora en función de que así fue su relación laboral durante todo este tiempo. He puesto un ejemplo exagerado, pero es un ejemplo real. Ahora bien, si otro trabajador, tenemos algún problema con los micrófonos, parece, están todos silencio en los micrófonos, yo no los escucho, les aviso que los micrófonos, o yo no tengo audio, o los micrófonos los escuchan ustedes. Si yo decido mañana tomar otro trabajador directamente nuevo y le pacto una jornada de lunes a viernes de 9 horas y el sábado 3, ¿podría el trabajador invocar, oponerse diciendo que estoy vulnerando alguna condición? No, claramente no podría, porque no hay ninguna condición que él ya tuviera, sino que la condición la tienen los otros trabajadores. Después veremos, y hasta podremos discutir si interactuamos, si esto podría ser discriminatorio, si yo le estoy dando un trato a una trabajadora y a otro no, pero no entremos en ese campo ahora. Simplemente estamos en entender qué es una condición más beneficiosa y qué no. Pierre, sí, entiendo que los micrófonos tienen que estar silenciados para eso, pero yo a ustedes no los escucho. Algunos se quejan de ruidos internos, pero yo no escucho el ruido. No sean problema, yo estoy acá como loco malo solo hablando, así que me escuchan. ¿Se entendió? Espero que sí, porque como no tenemos mucho feedback, después en las preguntas o en el espacio de preguntas me lo dirán. Pero el concepto de la condición más beneficiosa tiene que ver con eso, con una cuestión fáctica o con una cuestión de hecho. Algún tema puntual que debemos tener en claro ahí. Si hubiera un convenio colectivo que modifique una condición anterior, eso es válido. En nuestro país el convenio colectivo puede modificar condiciones anteriores aun cuando no son más beneficiosas. ¿Y esto por qué? Porque el convenio colectivo, como negocian varias cuestiones, no exactamente, por ejemplo, los días de vacaciones, sino son todas las relaciones individuales que se dan en esa actividad, hay veces que el convenio posterior cede con algunas cuestiones que tenía en el anterior, pero logra otras conquistas. Entonces, en ese tomidaca, en ese qué es lo que cede el trabajador y qué es lo que logra el trabajador, si el convenio colectivo se termina homologando para que tenga fuerza erga omnes, o sea, para todos los trabajadores de la actividad, es posible que un convenio colectivo posterior modifique o cambie situaciones de un convenio colectivo anterior. Ese sería el único supuesto donde sería válida la modificación de una condición más beneficiosa, porque ya no es del campo del derecho individual, sino que es del campo del derecho colectivo. Vamos a hacer una mini pausa, no de irse, sino de que hasta acá me comenten si van entendiendo, si el principio protectorio mínimamente quedó claro con las 3 reglas, indubio pro operario, regla de la norma más favorable y condición más beneficiosa. Si quieren abrir el micrófono para contestarme, no tengo problema, si lo quieren hacer por el chat tampoco, pero me sería de utilidad poder tener un feedback de cómo vamos hasta aquí. Ok, vamos ahí con un pedido específico de la norma más favorable. Lo primero que hay que entender es cuál es el supuesto. Tengo una situación a resolver y puedo tomar yo como juez para resolver esa situación distintas normas de diferente origen, ya sea la ley contrato, el convenio colectivo o el acuerdo individual. ¿Esto es posible que exista? Sí, es posible, porque en el ámbito del derecho laboral no van a estar alcanzados por una sola disposición. Pueden estar alcanzados por la ley, por los convenios, vamos a agregar los estatutos profesionales, que luego vamos a explicar detenidamente qué son, que son también una ley, pero que rigen específicamente para una actividad,
y por eventualmente acuerdos individuales. O sea que podemos tener 4 orígenes normativos donde esté tratado un tema X, pusimos vacaciones, podemos poner remuneración, podemos poner descanso, podemos poner jornada, cualquiera de los institutos del derecho laboral. Cuando el juez tenga que resolver la discrepancia, va a tener que aplicar la norma más favorable porque así lo dice la regla. Pero la pregunta es, ¿cómo hace para determinar cuál es la más favorable? Ahí es donde va a tener que utilizar un único sistema, porque la ley contrato así lo obliga, que es el sistema de conglobamientos por instituciones u orgánicos. Esto implica que va a tener que analizar el instituto del que se está discutiendo, si no es vacaciones, porque no discutimos vacaciones y de jornada, será el instituto de jornada, si no es jornada y de remuneración, será el instituto de remuneración, analizar integralmente cómo trata cada plexo del instituto, o sea, cómo está tratado en la ley de contrato, cómo en el convenio colectivo, cómo en el acuerdo individual, cómo en el estatuto especial, y una vez que resuelva dónde está tratado de manera más favorable, comparando cada instituto, ahí dirá, aplico este, y al caso concreto va a aplicar las disposiciones de jornada, de vacaciones, de remuneración, del instituto donde está tratado de manera más favorable. Por eso se llama conglobamiento por instituciones u orgánicos. Los otros 2 sistemas que no se pueden aplicar en el derecho argentino es, armo la norma específica, le voy sacando un pedacito de la que más me gusta o más me conviene a cada una, eso no se puede, y el otro extremo es, aplico íntegramente todo lo que dice la ley contrato, o todo lo que dice el convenio colectivo, o todo lo que dice el estatuto especial. Entonces, en ese mix, la legislación lo que ha tomado es el sistema de conglobamiento por instituciones u orgánicos. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto de esto? Sí, acá pregunta una compañera si los principios como fuente del derecho laboral tienen más primacía como fuente que en otras ramas del derecho. No es que tengan más primacía, sino que tienen una aplicación práctica bastante más eficiente. Saben, o deberíamos saber a esta altura, que los principios como tal son esas directrices o esas reglas básicas que tiene cada una de las disciplinas y que sirven normalmente tanto al legislador cuando va a hacer la norma como a las partes cuando tienen que interpretarla y terminar de aplicarla. Entonces, esa utilización que tiene en el derecho laboral los principios se ven de manifiesto de manera bastante más clara que en el ámbito del derecho civil o del derecho comercial, donde por ahí se diluye un poco la aplicación. Y aquí no solo es entender cómo funcionan los principios, sino que ustedes van a ver que las propias disposiciones de, por ejemplo, la ley contrato de trabajo, receptan cada uno de esos principios y son la consecuencia de aplicar el principio laboral. Aprovecho y metemos un principio, otro más, del listado que tenemos que ver, un principio común al derecho en general, que es el principio de buena fe. Se acordarán porque lo habrán estudiado desde el derecho romano para acá, la bona fide, y cómo es y cómo se aplica. O sea, y es hasta difícil de entender, las partes deberán comportarse de buena fe. Esto lo decimos siempre, en el derecho contractual clásico es muy común. Ahora, en el derecho laboral van a encontrar que hay normas de la ley contrato que lo que hacen es reflejar la buena fe en una norma específica. Ejemplo, el instituto del preaviso. Yo se los digo así, quizá ustedes, los que algo tienen o trabajan, o su papá trabaja, a lo mejor les suena, pero el resto posiblemente no tengan, ni tienen por qué tener noción de lo que estoy hablando. Entonces explicamos mínimamente, ¿qué es eso, el preaviso? Las partes, si van a extinguir la relación laboral, deben, en función del principio de buena fe, avisarle al otro con una antelación ya determinada en la norma. Es decir, que si yo voy a renunciar, estamos hablando de una extinción sin causa, sin motivo, si yo voy a renunciar y soy trabajador, debo avisarle a mi empleador 15 días antes. Eso es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Y si el empleador me va a despedir sin causa, sin motivo, debe avisarme distintos plazos, 15 días, 30 días, 60 días, según diferentes supuestos. No nos metamos ahí porque vamos a ver un instituto que está más adelante, está en extinción. Solo como ejemplo. ¿Por qué existe la obligación del preaviso? Porque como el contrato tiene características sinalagmáticas de ser sucesivo y de prestaciones recíprocas pendientes, es decir, las partes van a seguir ejecutándolo en el tiempo,
Si alguna decidiera terminar con el contrato, por buena fe debe avisarle al otro. ¿Para qué? Para el caso del trabajador, para que el trabajador busque un empleo, y en el caso del empleador, para que el empleador busque un sustituto. Ese es como el principio de buena fe, que dicho en términos generales, ustedes ya lo conocen, en el derecho civil, en el derecho comercial, etc. En la ley contrato, el principio de buena fe está reflejado en disposiciones concretas. Espero que eso se haya entendido. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre el principio protectorio antes de comenzar con irrenunciabilidad? No, no es capacidad. Yo no sé si ustedes leen el chat, si está puesto en el grupo o es individual. Acá me pregunta, dice, por ejemplo, ¿el juez en lo laboral tiene más capacidad de innovar? No, no es que tenga más capacidad de innovar. En principio, el juez debe atenerse a resolver conforme a la ley. Este es un principio general, y si resolviera contra la ley sería contra lege, y si resolviera extra lo pedido sería extra petita. O sea, en el marco del proceso y de las resoluciones, el juez debe ceñirse tanto en lo civil como en lo laboral y en lo comercial a las disposiciones legales. Lo que ocurre es que los principios son tan fuertes dentro de esta disciplina que no solo el juez va a echar mano de manera así como lo explicamos, sino que las normas están embuidas y empapadas con los principios. Por eso es que suele ser tan importante que ustedes entiendan la lógica de cómo funcionan los principios del derecho del trabajo, porque luego, cuando lleguemos a los institutos, si aplican el razonamiento de los principios, van a tener la respuesta, aún no conociendo el instituto, porque van a saber que hay una cuestión de orden público, porque van a saber que las normas son protectorias, porque van a saber de que no se puede renunciar a los derechos. Entonces, en base a eso, lo van a poder sacar muy bien. Me preguntan acá una explicación de la regla del indubio properario sobre un caso en el hecho concreto vinculado con lo que subimos ayer en el video. Sí, sin ningún problema. Aquí el tema es el alcance que tenga la norma. Si la norma está resolviendo, si es primero, vamos a pararnos como dijimos en el video. Debe existir duda. Si la norma fuera clara, no puede el juez echar mano a este principio para resolver. Entonces, la norma debe generar alguna duda sobre cómo se puede aplicar o no. Lo voy a poner en algo muy actual y para ir mechando en cada una de las clases cómo nos va atravesando la cuestión de la pandemia del COVID-19, coronavirus en estos momentos. Serénense, escuchen cómo viene la situación, es derecho positivo vigente de la última semana o 2 semanas, con lo cual seguramente lo pueden haber escuchado en la casa, pero no es algo que tengan que saber ni tener entendido. Cuando se dicta el decreto de necesidad y urgencia sobre la cuarentena obligatoria, el mismo Poder Ejecutivo delega en el Ministerio de Trabajo que reglamente o regule cuáles van a ser las situaciones con los trabajadores. Estoy poniendo de manera muy amplia, muy genérica, y no estoy queriendo dar ni números para que no se vuelvan locos. Es un tema de un ejemplo que pidió una compañera, pero vamos a tomar un ejemplo real. Allí, en una resolución X, el Ministerio de Trabajo dijo que habían determinados trabajadores, como los mayores de 60, las mujeres embarazadas y los que tuvieran un factor de riesgo, que no debían concurrir a trabajar hasta la primera fecha de cuarentena. Hoy se publicó que se amplió hasta la nueva fecha o hasta que termine la cuarentena. Hasta ahí el hecho objetivo, artículo primero de esa resolución. Y dice claramente que en esa condición esos trabajadores tendrán derecho a salario, es decir, tendrán derecho a cobrar aún no yendo a trabajar porque están en esa condición X, que es mayores de 60 factores de riesgo. En el artículo tercero de esa resolución concede una licencia para el trabajador o la trabajadora que tenga que quedarse en su domicilio en función de que no hay clases al cuidado del menor. Cómo debe acreditarlo, y no dice expresamente si estaría o no remunerado, o sea, si tendría o no derecho a salario por esa licencia.
Espero entiendan el supuesto fáctico que les estoy dando. Es una disposición nueva, no estamos hablando de algo que tenga ni 15 días, y que tiene esta cuestión de eventual duda. Si el juez tuviera que interpretar esto y tuviera que decir, bueno, en el artículo primero dice claramente que se debe pagar cuando están en esta situación. El artículo tercero da la licencia, pero no dice expresamente que se deba pagar. Tengo duda. ¿Deberá pagarse o no pagarse? ¿Cómo interpreto esta norma? Si aplica el indubio pro operario, lo va a aplicar de la manera más favorable al trabajador y esa licencia va a ser paga. Más allá de que puede existir una duda, un bache, un no está claro, hubiese sido mejor que la norma diga en el artículo 3 también, esta licencia se paga, sí, hubiese sido mejor. No lo dice, puede que el juez tenga la duda. Si genera esa duda, no podría resolver en contra del trabajador diciendo, no, no va a ser paga. Tendría que resolver a favor. Eso es la aplicación del indubio pro operario a un caso concreto. Si quedó claro para Cata, ok, y si no me decís si lo profundizamos. A ver. Pablo, acá me dice la cuestión del Instituto de Buena Fe, viene de suyo como el caso del empleado que es considerado despedido sin intimación del jefe, en ese claro ejemplo del fallo que subieron, caería, ¿no? No sé bien para dónde vas, Pablo, pero bueno, si el trabajador es despedido sin causa y no está preavisado, lo que la ley tiene como respuesta y como sanción a la violación del principio de buena fe es que se debe pagar una indemnización sustitutiva de preaviso. O sea, si tu empleador no te avisa 30 días antes, porque vos tenés menos de 5 años de antigüedad, que ha resuelto extinguir el vínculo, lo que va a tener como consecuencia es que pagarte esos 30 días, eso se llama indemnización sustitutiva de preaviso. Hago aquí una pausita y aprovecho que no está entrando otra pregunta. Hago una pausita. Es muy difícil en estas primeras clases, al menos casi el primer mes, que yo pueda contestarles cualquier cosa sin tener que explicar algo más. ¿Por qué? Porque esta materia, que es para mí sumamente apasionante, está muy interrelacionado un instituto con el otro. Entonces, cualquier cosa que ustedes pregunten o lo que yo quiera explicar me obliga a tener que entrar un poquito en alguna de las unidades que vamos a ver más adelante. Y es posible que ustedes digan, como yo decía cuando estudiaba, todo lo vamos a ver más adelante, o sea, ya me tiene cansado con decir esto lo vemos luego, ténganme paciencia. ¿Por qué? Porque verdaderamente aquí solo podemos, para contestar alguna cosa, entrar muy suavemente en el tema, para no tener que desarrollarlo, pero para que a su vez lo entiendan, porque si no, no lo van a entender. Si estamos más o menos con esto y me dan un único ok, seguimos y avanzamos con otro principio más. ¿Alguna duda? Profe, no se te escucha. No, para nada. Vico pregunta si tienen que saber los artículos de memoria. No, no es una cátedra que exija. Yo soy pésimo con la memoria, jamás te podría decir un artículo de memoria. Lo que tienen que saber es el contenido de lo que dice la norma, pero no de memoria. Puede haber alguna palabra técnica que sí tengan que recordar en un artículo determinado, pero es nada, es uno en cientos de artículos, así que no te preocupes por eso. Profe, ¿escuchás o no? ¿Avanzamos un poquitito? Bien. No sé si. Cerramos principio protectorio, lo dejamos ahí. Vamos a un segundo principio sumamente trascendente también, que está contemplado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el principio de irrenunciabilidad. Principio de irrenunciabilidad. ¿Qué significa esto? Es obviamente la aplicación directa del orden público. De nada serviría que una norma tenga carácter obligatorio si yo pudiera simplemente renunciar al efecto de esa norma y con lo tal no se me aplicaría el caso concreto. En esta disciplina, como ya hemos explicado y ya han visto, donde la asimetría es tan fuerte, bastaría con que el empleador me obligue a renunciar a la norma, y si yo pudiera y sería válida la renuncia, contrataríamos y seguiríamos para adelante. Entonces, el artículo 12, en la actual redacción, lo que sostiene es que los derechos del trabajador son irrenunciables y hace una clara explicación de que no solo los derechos que emergen de la ley, del convenio colectivo,
de los estatutos especiales, sino también, y este es un agregado de los últimos años muy importante, de los acuerdos individuales. Es decir, que todo aquello que se haya incorporado en función de un acuerdo individual que yo hice, en principio, son irrenunciables. Me dice... El profe dijo que nos tienen silenciado las preguntas, háganlas por acá. No, yo no los tenía silenciados, les digo la verdad, si están silenciados es algo que me excede, que debe ser parte de la tecnología de la plataforma. Pero yo no los he silenciado. Veo los micrófonos de ustedes desactivados, pero no porque yo pretenda que así sea. Así que, Emma, me estabas queriendo hacer una pregunta aparentemente. A ver, denme un segundo a ver si logro algún tema de... Estoy tratando de ver si es por un tema de configuración. Mi micrófono está activo, pero el de ustedes yo en principio no los tengo silenciados. La verdad que es bastante incómodo estar hablando así con un silencio sepulcral. Ni las perras mías ladran en este momento, así que... La verdad no encuentro por dónde, así que si quieren hagan las preguntas por chat y... ¿alguien de ustedes... ¿Alguien de ustedes silenció a todos los micrófonos? ¿Eso es lo que ocurrió? Díganme por favor que es así, porque yo ya no sigo buscando. Según dice Andrés, pueden apretar barra espaciadora y hablan, no sé. Pero yo acá no escucho a nadie. Si alguien ha hablado, reitérelo porque no escucho nada. Profe, ¿me escucha? Sí, está claro que cada uno silencia el propio, pero yo no estoy escuchando a ninguno. Es posible que mi configuración, cuando entré por defecto, haya puesto silenciarlos. Ahí sí que me mataron. A ver, vamos a hacer un último intento. Profe, ahora no lo escuchamos. Bueno, acá agrega, lamento que no puedan hablar, la verdad, voy a luego probarlo. Ayer estuve interactuando en una conferencia con clientes, eran 30 y podían hablar sin problemas, no sé qué ocurrió. Agrega una compañera la pregunta sobre el indubio properario, la cuestión de los hechos, de cuándo se podría aplicar. Es bastante interesante esa pregunta, yo había dicho en el video que lo íbamos a dejar para profundizarlo y este es el momento. La norma lo que indica es que se puede aplicar en indubio properario cuando existiera duda sobre la prueba o sobre los hechos en el caso concreto. Y esto hay que entenderlo dentro de un marco general, que es de derecho procesal, que ustedes algunos pueden tener idea, otros no, depende cuando están cursando. El principio general en el ámbito del derecho procesal histórico es que quien alega un hecho debe probarlo. Entonces, y sobre esa consigna sigue pivoteando también el derecho procesal laboral, pero hace muchos años que ya se venía aplicando, antes que estuviera reformada la ley contrato, lo que se llama teoría dinámica de las pruebas, que ustedes la pueden haber visto acuñada por el doctor Peirano en nuestro país. Esa teoría lo que dice es que quien está en mejor condición es el que debe aportar o proceder con la prueba. ¿Cómo se aplica el indubio properario en las cuestiones fácticas en el caso concreto? Es, si existiera duda
suficientemente en el juez para resolver una situación sobre la interpretación de la prueba, y esa duda obedece a que la otra parte, teniendo herramientas, el empleador, no probó o no acreditó, deberá estar en beneficio del trabajador y resolver aun cuando la prueba no sea categórica. Les voy a poner un ejemplo, porque es lo que me pregunta la compañera, para que se entienda. Supongamos que el trabajador está invocando la realización de horas extras, es decir, que ha hecho más horas que las horas que le toca a su jornada legal. Él tendría que trabajar 8 horas y dice que ha trabajado todos los días 10 horas. Aporta elemento de pruebas, vienen algunos testigos, los testigos no son del todo concluyentes porque dicen que sí, que lo vieron algunos días, pero no todos los días hacer las 2 horas, y hay algunos elementos como para que el juez pueda tomarlo, pero no son del todo concluyentes, existe duda sobre esa prueba. Ahora, el empleador tiene la carga o la obligación, por la misma ley de jornada, de llevar registro horario, es decir, de tener documentado, ya sea a través de un libro, a través de un reloj fichador, a través de un sistema digital de ingreso, cómo es que las jornadas transitan. Si intimado a que acompañe las constancias de registración horarias, el empleador no acompaña, porque no las tiene, el juez podrá resolver en ese caso concreto, en función del principio indubio pro operario, aún existiendo duda, pero habiendo principio de prueba producida, en que ha trabajado más allá de la jornada legal y terminar condenando al pago de las horas extras. Sería un caso concreto que se resuelve y que está resuelto en ese sentido muchas veces con jornada, donde echa mano el juez al indubio pro operario. Bien, ustedes escuchan entre ustedes y no me escuchan a mí. Yo creo que alguno de ustedes hizo eso directamente, pretendió que yo no los escuchara. Bueno, estamos en el principio de irrenunciabilidad, avancemos por ahí, creo que vamos a en la próxima poder solucionar esto de que interactuemos más hablando. Dije que está en el artículo 12, dijimos cuál es el alcance que tiene el principio de irrenunciabilidad. Parece ser bastante simple u obvio entender de que los derechos del trabajador son irrenunciables, pero no se queden ahí porque eso es muy poco. Digamos, dije que el artículo 12 tiene un agregado, que es la incorporación de los acuerdos individuales, también son irrenunciables, y vamos a focalizarnos en ese punto. Si ustedes vieron el material que está colgado en la PEDCO, van a ver que hay un artículo que está por fuera de la carpeta. Ese artículo ya tiene unos años, es bastante interesante y por eso lo dejé, y está redactado el artículo, el comentario, con anterioridad a la reforma del artículo 12. Por eso lo dejé exprofeso. ¿Para qué? Para que vean el debate que había antes en torno a qué pasaba con los acuerdos individuales, si también eran irrenunciables o no. ¿Qué es esto? Ejemplo para que lo entiendan fácilmente. Supongamos que un trabajador es empleado de comercio, volvemos con el comercio, y que el convenio colectivo dice que para la categoría que él tiene, la remuneración es de 35.000 pesos. Hasta ahí, todos de acuerdo. Supongamos que este trabajador acuerda con su empleador que su remuneración va a ser de 60.000 pesos. ¿Puede hacer esto? Sí, puede hacerlo, es perfectamente válido porque está por sobre el mínimo que le da el convenio colectivo. Ahora, ¿qué ocurre si transcurrido un tiempo, pasada determinadas condiciones, el empleador viene y dice, mira, no te puedo pagar ahora los 60, que están por arriba de los 35, te puedo pagar 50, negociemos y te empiezo a partir de ahora a pagar 50. ¿Podría ser realizado esto? Antes de que se le agregara el último párrafo del artículo 12, esto se entendía que era posible porque la doctrina hablaba de disponibilidad de los derechos, no de renunciabilidad. Decía, se puede disponer por arriba del orden público, como el mínimo en el 35, se puede disponer todo aquello que esté por arriba de ese mínimo. Con la actual redacción del artículo, el margen es bastante escaso. ¿Por qué? Porque en realidad, como lo irrenunciable es todo lo que surja de la ley, del convenio colectivo, del estatuto especial y del acuerdo individual, esto que yo incorporé a mi acuerdo individual también es irrenunciable. Por lo tanto, no podría haber válidamente en principio una quita. Hasta aquí lo que dice fría y técnicamente el artículo 12. Ahora, en situaciones tan especiales y excepcionales como la que estamos viviendo en este momento, o como las que vivimos en la crisis del petróleo del 2008, por ejemplo, esta norma pasa a ser una norma con alguna relatividad.
¿Por qué? Porque es cierto que yo lo que adquirí por arriba no lo podría renunciar, pero si lo que está en términos de la negociación es la pérdida o no del trabajo, a veces es preferible la negociación a la baja en la remuneración, siempre por arriba de los mínimos, y no la pérdida del empleo. Entonces, estas situaciones tan excepcionales hacen o ponen en jaque a veces estos principios tan rígidos y protectorios como el principio de renunciabilidad del artículo 12. Entonces, pueden encontrar alguna doctrina que entienda que en situaciones excepcionales, como por ejemplo la que estamos viviendo, lo que se haya adquirido en el acuerdo individual puede ser negociado o puede ser de alguna forma canjeado. Por ejemplo, me bajo parte del sueldo y trabajo menos horas. Esa sería como una negociación que podría entenderse como válida. Pero eso es para que vean los alcances del artículo 12. Ahora, cuando estudien irrenunciabilidad, no se queden en el artículo 12, porque lo más importante que tiene el principio de irrenunciabilidad son justamente las excepciones al principio de irrenunciabilidad. Porque aquí se van a dar cuenta que vamos a estudiar determinados institutos que no los vemos más luego en otra parte de la materia. Entonces, cuando vayan a focalizarse en el principio de renunciabilidad, den importancia a las excepciones al principio de renunciabilidad. Vamos a comenzar con algunas de ellas. Yo voy a dar un par, vamos a ir viendo un poquito cómo estamos de horario, estamos bien. Y cuando demos un par, hacemos una pequeña así pausa, como hicimos hace un rato, como para que puedan hacer preguntas y podamos ver si lo que avanzamos quedó claro. Excepciones al principio de renunciabilidad. Vamos por dos básicas: prescripción y caducidad. Conceptos técnicos que ustedes ya tienen incorporados. Prescripción, vamos a simplemente recordar o repasar, más allá de lo que pueda llegar a decir la doctrina moderna en este sentido. Tienen en claro, porque han estudiado algunos por Pizarro, que el concepto clásico de prescripción para Pizarro está siendo modificado o hackeado, pero tomemos el concepto clásico, es la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo e inacción. Es decir, que cuando yo no ejerzo mi derecho, dejo pasar el tiempo, tengo como consecuencia la pérdida de la acción. ¿Cuál es el plazo de prescripción de los créditos laborales? El plazo es de 2 años. Ese es el plazo general de la prescripción en el ámbito del derecho laboral. Ahora bien, ¿qué ocurre con la interrupción y la suspensión de la prescripción? ¿Hay supuestos de interrupción y de suspensión? Sí, lo primero que hay que saber es que se aplican todos los supuestos del Código Civil y Comercial, es decir, le son de aplicación al ámbito laboral todos los supuestos que surgen de las propias normas del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, ya sea desde la interposición de la demanda hasta la puesta en mora, son de aplicación. ¿Cuál es el más usado? Justamente, y no es casual, de ambos, tanto la interposición de la demanda, que tiene efecto interruptivo, como la puesta en mora. Recuerden que la puesta en mora del viejo 3986 del Código Civil, hoy modificado, lo que sostenía era que la interpelación tenía un efecto suspensivo por única vez y de 1 año. En la actualidad, con la actual redacción del Código Civil y Comercial, el plazo se acotó y es de 6 meses. Entonces, si yo intimo, por ejemplo, por carta documento a mi empleador, a que me pague un crédito que digo que me debe, eso tiene un efecto suspensivo sobre la prescripción y ese efecto es por única vez y por el plazo de 6 meses. Esto se utiliza mucho en el ámbito del derecho laboral, que es cómo es que suspendo el cómputo de la prescripción por la intimación. Ahora, lo importante aquí también es ver que aparte de las disposiciones que tiene el Código Civil y Comercial, la propia ley contrato tiene un supuesto también vinculado con la prescripción, que es de interrupción y que es lo que se denomina como reclamación administrativa. El artículo es el 257, si no recuerdo mal, ahora lo vamos a buscar. Y la reclamación administrativa tiene efecto interruptivo, pero aquí está lo que es importante que entiendan cuando lo estudien. El efecto interruptivo es lo que dura el trámite, pero como máximo 6 meses. ¿Qué es lo que dura el trámite? Si el trámite duró nada más que, ahora lo repito, Lucía, si el trámite duró nada más que 1 mes, ahí se agotó el efecto interruptivo. Ahora, si el trámite duró 7 meses, a los 6 meses terminó el efecto interruptivo.
Para Lucía, que me estaba pidiendo si puedo repetir, me imagino que estamos hablando de reclamación administrativa. Confirmame si es eso o tengo que volver un poquito más atrás. Bien. Entonces, interrupción y suspensión de la prescripción, todas las del Código Civil y Comercial. En la ley contrato hay un único caso específico que se aplica solo en el ámbito del derecho laboral, que se denomina reclamación administrativa. ¿Qué es eso? Es cuando el trabajador va ante la autoridad de aplicación, que en el caso del derecho laboral la autoridad de aplicación es la Subsecretaría o Secretaría de Trabajo o Ministerio de Trabajo, según la provincia o la nación cambia de nombre, pero es la autoridad administrativa laboral, y hace un reclamo. Ese reclamo que haga el trabajador tiene un efecto interruptivo. ¿Se acuerdan la diferencia entre interrupción y suspensión? La interrupción borra, la suspensión es la pausa, anestesia y después se sigue contando. Acá borra. Ahora, ¿por cuánto tiempo borra? ¿Borra por todo lo que dura el trámite sin importar si ese trámite dura 1 año, 2 años? No, no. La ley dice lo que dure el trámite, pero como máximo 6 meses. Es decir, que si el trámite dura 1 mes, interrumpió por 1 mes y luego arranca de cero. Ahora, si el trámite dura más de 6 meses, por ejemplo 7, a los 6 meses borró el efecto interruptivo. Por más que siga la actuación administrativa tramitándose, ya no hay efecto interruptivo. ¿Entendiste ahí, Lucía, o alguna profundidad con esto? Se durmió Lucía. No, ahí está. Perfecto. Bueno, eso es respecto de prescripción. Vamos con caducidad, vamos a ver los ejemplos y luego vamos a repasar un poquito prescripción, caducidad y abrimos las preguntas, si les parece. En la caducidad, vamos al concepto clásico también, la mayoría entiende que la caducidad es la pérdida del derecho, por eso tiene mayor gravedad que la prescripción, porque recuerden que en la pérdida de acción la obligación sigue existiendo como obligación natural. En la pérdida del derecho ya no podría reclamar. Primer definición clara que hay que tener, las únicas caducidades válidas son las que surgen de manera expresa de la ley. Es decir, no pueden haber otras caducidades. Las partes no pueden pactar a su antojo una caducidad que no esté prevista en la ley contrato de trabajo. Y las caducidades están limitadas. Yo voy a explicar cada uno de los supuestos de caducidad, vamos a ver 4, pero les pido un poco de paciencia, porque como cada supuesto de caducidad está dentro de algún instituto que vamos a ver luego, y volvemos con él luego, para que mínimamente lo entiendan, tengo que plantearles o explicarles cómo funciona, porque si no, ustedes van a tomar nota o van a simplemente describir el supuesto de caducidad, pero no van a tener la menor idea cómo opera. Entonces, esto nos va a llevar un poquito de tiempo porque vamos a ir entrando en parte de la materia muy por arriba, pero para que vean cómo funciona la caducidad. Vamos a un primer supuesto, sanciones disciplinarias. Eso nos obliga a mínimamente explicar qué son las sanciones disciplinarias, más allá de que ustedes tengan una idea. Si un trabajador incumple con alguna indicación que le dio su empleador, por ejemplo, el horario de ingreso, los días de trabajo, etc., su empleador tiene las facultades, dentro de las facultades de organización y dirección, la potestad de sancionarlo disciplinariamente. ¿Qué es una sanción disciplinaria? Aplicarle un apercibimiento, una suspensión por 1 día, por 2, por 3, etc. Todo ese instituto de las sanciones disciplinarias tiene en sí un plazo de caducidad. ¿Cuál es? Que una vez que el trabajador es notificado de una sanción disciplinaria, tiene un plazo máximo de 30 días para impugnar o cuestionar la sanción. Si no lo hace a los 30 días, caduca el derecho a hacerlo, es decir, la sanción queda convalidada. ¿Va de vuelta? Facultades del empleador de sancionar ante un incumplimiento del trabajador. Estamos por arriba, no estamos explicando el instituto, solo que se entienda dónde estamos parados. Es, incumplió con algo, por ejemplo, viene llegando tarde todos los días, tiene que entrar a las 8 y viene a las 9, a las 9, a las 9, le aplica un apercibimiento, después le aplica 5 días de suspensión. No valoremos si está bien, si está mal, si es poco, si es mucho, no. Quiero que sepan que lo sancionó. ¿Qué puede hacer el trabajador frente a esa sanción? Puede impugnarla. Pero no puede impugnarla en cualquier momento, tiene un plazo máximo, 30 días. Si dentro de ese plazo de 30 días no la impugnó, opera la caducidad, pierde el derecho a cuestionar la sanción. Por lo tanto, no va a poder luego, si no la impugnó, iniciar un juicio para que le paguen los días, porque para
poder pedir la repetición de esos días no pagados, necesariamente va a tener que haber cuestionado dentro del plazo de 30 días. Plazo máximo, 30 días. Para Vico, que es la que estaba preguntando ahí. Plazo máximo, 30 días para impugnar las sanciones disciplinarias. Si no, ¿qué ocurre? Opera la caducidad. Primer supuesto de caducidad que acabamos de ver, el título sería 30 días corridos, no hábiles, me pregunta Cata, 30 días corridos es el plazo para impugnar las sanciones disciplinarias. 30 días. Ahora bien, otro ejemplo. Luego vamos a repasar, no se preocupen, anoten si quedaron algunas dudas, vayan anotándolas ahí, cuando abrimos un ratito el debate, aprovechamos y sacamos las dudas todos juntos. Otro supuesto, franco compensatorios. Algunos sabrá de qué estoy hablando y otros a lo mejor es la primera vez que escuchan este término. ¿Qué son los francos compensatorios? Para eso tenemos que ir un poquito al Instituto del Descanso. El trabajador tiene distintos descansos, ya sea el descanso dentro de la jornada, el descanso desde que finaliza una jornada hasta que comienza la próxima jornada, el descanso semanal y el descanso anual o conocido como vacaciones. Ahora vengo, Vico, con la pregunta tuya, déjame terminar con esto. Ahora, ¿qué ocurre cuando el descanso semanal es invadido? Tomemos el ejemplo clásico de la ley. El trabajador debe prestar tareas de lunes al sábado a las 13 horas. Desde el sábado a las 13 hasta el domingo de las 24 es el descanso semanal. Es decir, ese es su lapso de descanso ordinario que tiene que tener en la semana. ¿Qué pasa si el sábado, en vez de terminar a las 13, el empleador le pide que trabaje a la tarde? Es decir, invade su descanso. Aquí nace el franco compensatorio, que es el derecho que tiene el trabajador a que le devuelvan ese pedazo de descanso que le tomaron. Porque si él tuvo que trabajar el sábado a la tarde, solo descansó el domingo. Entonces, ¿qué dice la ley? Que a la semana siguiente el empleador le debe compensar esa invasión que le hizo del descanso, dándole, en este caso, medio día de descanso. Durante la jornada le dice, el miércoles a la tarde no vengas, es tu franco compensatorio. Si el empleador no le otorga el descanso en esa primera semana, el trabajador en la segunda se lo puede tomar y a su vez lo cobra con un recargo del 100%. Esto es el instituto del franco compensatorio que luego vamos a analizar en detalle. Simplemente tengamos en claro qué es el franco compensatorio. ¿Por qué? Porque si a esa segunda semana el trabajador no se lo toma, caduca su derecho a tomar y a cobrar el recargo del franco. Algo que suena bastante grave, pero luego vamos a ver cuando veamos el instituto por qué la ley lo ha previsto así. Es decir, en la primera semana el trabajador me tiene que devolver el franco, dar el descanso, en la segunda yo me lo puedo tomar y a su vez lo cobro con el 100%, y si no lo hice ahí, en la tercera caducó mi derecho al franco compensatorio. Carla me pregunta si son las excepciones al principio de renunciabilidad lo que estamos viendo. Hemos visto prescripción y estamos viendo caducidad, y estamos dentro de caducidad viendo los distintos supuestos de caducidad. Vico me había preguntado plazo máximo de suspensión. Sí, Vico, en un año son efectivamente 30 días, pero no te metas ahí porque eso ya es entrar en el régimen de las sanciones disciplinarias que tiene otra serie de requisitos y solo te contesto puntualmente a vos, sí, son 30 días en el año aniversario lo que dice la ley como plazo máximo. Vamos a un tercer caso de caducidad, o sea, hasta aquí que hemos visto, sanciones disciplinarias, 30 días máximos de que me la aplicaron para impugnarla si no caduca. Franco compensatorio, a la segunda semana, si no me lo tomo, caduca. Vamos a un tercer supuesto de caducidad. Vacaciones. Acabamos de explicar que dentro del régimen de descanso hay un descanso anual, que son las vacaciones. El trabajador tiene derecho a tomarse una vacación anual. Mínimamente, que se entienda, ¿quién otorga las vacaciones? El empleador, desde el mes de octubre al mes de abril, debe otorgar, avisando 45 días antes, cuándo es que le otorga las vacaciones a su trabajador. La cantidad de vacaciones que el trabajador tiene dependen de su antigüedad, arranca de 14 en la ley contrato y cada 5 años va subiendo 7 días. Esos son datos que no acumulen ahora, son datos que vamos a ver cuando veamos vacaciones, pero simplemente para el paneo de cómo entramos a dónde está la caducidad.
Si el empleador, cuando está llegando el 30 de abril, antes del 30 de abril, no me ha comunicado cuándo me voy a tomar las vacaciones, la ley dice que yo tengo derecho a tomármelas y me da 30 días más. Hasta el 31 de mayo yo tengo derecho a gozar de las vacaciones. Si no lo notifiqué y no me las tomé, pierdo el derecho a tomarme las vacaciones de ese año. Y ahí opera la caducidad de las vacaciones. También parece un tema grave, pero en realidad cuando estudiemos el Instituto de Vacaciones vamos a ver por qué lo que quiere el legislador es que las vacaciones se gocen. No se pueden compensar en dinero, entonces le da la potestad al trabajador de que si no lo han notificado con los 45 días y no va a llegar al 30 de abril y podérsela tomar, él notifica, no necesita los 45 días, notifica que se la va a tomar a partir de la semana siguiente, el lunes, se toma las vacaciones y tiene hasta el 31 de mayo para tomarse las vacaciones. Entonces, tercer supuesto de caducidad. Vamos al cuarto y al último, que tiene que ver con lo que se denomina periodo de excedencia. Periodo de excedencia, volvemos, algunos habrán escuchado hablar, sabrán de qué, otros no. Vamos a irnos al Instituto de Trabajo de Mujeres. Dentro del trabajo de mujeres vamos a ir a la licencia por embarazo. La trabajadora mujer embarazada tiene por ley una licencia que es de 45 días anteriores y posteriores a la fecha probable de parto. Hasta ahí un concepto genérico que deben incorporar. Esa es una licencia paga. Ahora, la ley le permite a la trabajadora mujer que 48 horas antes de que termine su licencia posparto, va de vuelta, 48 horas antes de que finalice la licencia posparto, que es de 45 días, pueda acogerse al beneficio de excedencia, pueda notificarle a su empleador, cumpliendo determinados requisitos que tienen que ver con la antigüedad, con que siga residiendo en el país, con que sea de 3 a 6 meses, que se va a tomar una licencia sin goce de haberes, que el empleador, si cumple con los requisitos, se la tiene que dar, que es de 3 a 6 meses. Eso se llama periodo de excedencia. Para poder solicitar la licencia por excedencia, debe haberlo requerido 48 horas antes de que venza la licencia. Si no lo pide ahí y se terminó su licencia de 45 días, no podría pedirlo porque caduca su derecho a solicitarlo. Esto es en función de que el empleador tiene que saber antes de que termine la licencia si la trabajadora va a volver o no va a volver, en función de si tiene un reemplazo o no tiene un reemplazo. Entonces, lo he dicho de manera muy compactada para no meterme en el instituto, pero para que visualicen cuál es el cuarto supuesto de caducidad del que estamos hablando. Son 48 horas antes de que termine la licencia posparto, la trabajadora puede solicitar acogerse al beneficio de excedencia. Si no lo hace en ese momento, caduca su derecho y no podría obligarlo o exigírselo con posterioridad al empleador. Bueno, me estoy quedando sin aire. Cuéntenme ahora ustedes de esto que hemos visto, qué dudas surgen. Hemos entrado en las excepciones al principio de irrenunciabilidad, hemos visto prescripción, plazo de prescripción, interrupción y suspensión, el supuesto específico de la ley contrato, y luego hemos ido a caducidad, hemos explicado que son únicamente las que surgen de la ley, y hemos visto los 4 supuestos de ejemplos de caducidad que tiene la ley contrato. Los requisitos para el periodo de excedencia, me pregunta Brenda, los digo, los vamos a estudiar, pero los digo. Tienen que tener 1 año de antigüedad, seguir residiendo en el país, no celebrar nuevo contrato de trabajo durante el periodo, porque si va a trabajar a otro lado, directamente se presume la extinción, y que sea del plazo que da la ley, que es mínimo 3, máximo 6 meses. No puede pedir una excedencia de 8 meses, 12 meses, ni de un mes. Tiene que ser entre 3 y 6 meses es el plazo. Esos serían los requisitos que exige la ley contrato. Si los cumple, el empleador no puede negarse, debe darle el periodo de excedencia, que es una licencia no paga, es sin goces de haberes. Bueno, preguntas. Ahora llega el momento que trabajen ustedes. A ver, me están haciendo hablar demasiado de corrido. Qué pena no tener audio, che, para no poder escucharlos. A ver. ¿Qué habré tocado?
¿No tenemos dudas entonces? Avanzamos un poquitito más. Estamos bastante bien de horario. Franco compensatorio. Esto parece, me hace acordar a los recitales cuando uno le tira el tema al que va a cantar y le dice, cantame esta, acá me tiraron. Elsa dice Franco compensatorio, parece un título de una canción. Vamos a mínimamente, ahí ya tengo dos preguntitas más. Elsa, sí, ¿cómo es lo de la segunda semana? Repasamos un poquito para que se entienda. Dijimos que en el franco compensatorio lo que hay es que me invadieron el descanso. Está claro que yo tengo derecho a descansar desde el sábado a las 13 al domingo a las 24. Si me lo invadieron, la ley obliga a que el empleador en la semana inmediata posterior, es decir, a partir del lunes, me lo devuelva. Me diga cuándo me va a dar ese mediodía. Puede ser cualquier día de la semana, me avisa y yo me lo tomo. Supongamos que el empleador no me da el franco compensatorio, es decir, no me devuelve voluntariamente ese pedacito de descanso que él me ocupó. Ahí aparece la segunda semana el derecho mío como trabajador a decirme, me lo voy a tomar tal día, y a su vez la ley lo penaliza al empleador porque lo voy a cobrar doble. No mezclen esto con el concepto de horas extra. Acá no hay horas extra. Estamos hablando franco compensatorio. Es decir, no me dio el franco en la primera, yo en la segunda le digo cuándo me lo tomo y lo cobro duplicado, con un 100%. Ahora, si no me lo tomo en esa segunda semana, ahí aparece la caducidad. Pierdo el derecho al franco. Yo sé, y me apuro a decirles, que muchos de sus padres o ustedes que trabajan suelen decir, tengo acumulados francos del año pasado. Bueno, en la práctica se suele jugar con esto de acumular francos, pero lo que estrictamente dice la ley, por la salud psicofísica del trabajador, es que el franco debe ser otorgado en forma inmediata, porque aquí lo que está en juego, por eso es el descanso, es tanto la salud del trabajador como su integración al grupo familiar. Por lo tanto, la ley no permite la acumulación de francos. Acá me pregunta Cata, ¿cómo hace cuando no le notifican las vacaciones? Si no se las notifican y antes de que vaya a operar la caducidad, bastaría con que vos le mandes un telegrama colacionado laboral, que es gratuito, ahora vamos a ver el principio de gratuidad, y que le digas que te lo tomás a partir del lunes siguiente y te tomás los días de vacaciones que corresponden. Esto es lo que la ley te autoriza que lo haga, siempre y cuando lo hagas hasta el 31 de mayo. Ya después del 31 de mayo, caducaron. Juani me está preguntando los últimos dos supuestos. Ayúdame, Juani, ¿cuáles? Porque no me acuerdo ni en el orden que los di. El último era excedencia y el anterior no me acuerdo cuál. Pregúntame puntualmente y te lo digo. Agustina, con el franco compensatorio, si el empleador se lo debe dar en la semana inmediata posterior y el trabajador no puede elegir qué día. A veces se acuerda, pero no podría elegir. Lo que sí puede es en la segunda semana, cuando él se lo va a tomar, sí notificar el día que se lo va a tomar y punto, porque esa es la consecuencia de que no se lo dieron cuando se lo tenían que dar. Vacaciones y periodo de excedencia, Juan, y sí, ¿qué dudas tenés? En vacaciones, yo para no repetir todo lo mismo, porque parezco un lorito hablando de la misma cosa, en vacaciones lo que acabamos de explicar es que el que las otorga es el empleador, que tiene que hacerlo desde el 1 de octubre al 30 de abril y debe notificarme 45 días antes. Si no me notificó y se vence abril o se está por vencer el plazo, yo, trabajador, me las puedo tomar, lo notifico y tengo hasta el 31 de mayo. Si venció el 31 de mayo, no lo notifiqué, perdí el derecho a poder gozar de las vacaciones porque han caducado. Y el periodo de excedencia ya lo habíamos explicado. No, Cata, no es que sí o sí sea por telegrama. Te sugerí el telegrama porque es el medio más idóneo y es el medio gratuito más práctico que tiene el trabajador. Pero podrías, porque en este caso no exige la formalidad, en otros sí la ley, pero lo que podrías hacer es una nota en la medida que el empleador te la reciba por recursos humanos o si es un empleador individual, te la recibe y te la firme, basta como notificación, no habría inconveniente. Pero a tu pregunta concreta, no es un requisito formal que sea por telegrama esa comunicación de cuándo te vas a tomar las vacaciones. ¿Desde qué fecha los de las vacaciones? 1 de octubre al 30 de abril, fecha de otorgamiento. Eso es lo que dice la ley contrato. Aprovecho y hago una aclaración. Cuando hablamos
cómo funcionan los institutos, siempre vamos a hablar de cómo están predispuestos en la ley de contrato de trabajo. Hay importantes adecuaciones en los convenios colectivos, pero como los convenios colectivos son tantos, y nosotros vamos a ver luego solo algunos, si alguno me dice, no, pero en alimentación tal cosa, no, pero sí, puede ser que el convenio colectivo prevea más derecho y que en vez de dar solo al 1 de octubre, al 30 de abril, también lo dé al 30 de julio, pero esa es la particularidad de cada actividad. Acá estamos estudiando las reglas genéricas de la ley contrato de trabajo. Después, en las actividades hay que ir a las reglas específicas que pueda tener esa actividad y para eso hay que estudiar el convenio colectivo de la actividad. ¿Alguna otra pregunta con esto? Bueno, Tefi salió ahí a traer el coronavirus a la discusión. Muy buena la pregunta, la verdad que es muy interesante. Ella dice, ¿cómo opera el Instituto de las Vacaciones en la cuarentena? Y en realidad se suspende el cómputo de las vacaciones y se debería suspender también el plazo de la caducidad. Esta es una situación de excepción, donde por más que vos ya tuvieras las vacaciones otorgadas, no vas a poder gozar de las vacaciones, porque las vacaciones se supone que son, más allá de que si podés viajar o no viajar, que puedas estar con tu familia, mover, hacer, y hoy tenemos una cuarentena obligatoria todos. Por lo tanto, esto es un tema interpretativo, porque no lo dice el DNU, pero va de suyo que el efecto de la emergencia sobre las vacaciones es que ha suspendido las que estén otorgadas y también ha prorrogado el cómputo del plazo para el otorgamiento de las vacaciones, con lo cual en este año no podría invocar un empleador válidamente la caducidad al 31 de mayo. Va a tener que estirarlo lo que dure el efecto del aislamiento obligatorio. Así que muy buena la reflexión o la pregunta de Steffi, porque verdaderamente es un tema de mucha actualidad. Aldana la veo que está encendida, pero no le escucho nada. No sé si está preguntando o no, con este tema de que no tengo audio de ustedes. Bien, damos un principio más y dejamos hoy por acá porque estamos bastante bien, más allá de que abro después debate a preguntas generales y sobre cursada y sobre material y sobre lo que quieran. Vamos a hablar y vamos a aprovechar y hablar del principio de gratuidad que recién mencioné. Entiendan que no va a servir de mucho todos estos enunciados de los principios que acabamos de dar si el trabajador, para poder ejercerlos o para poder lograr que lo escuchen, tenga que pagar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación asimétrica donde normalmente, habitualmente, el trabajador no cuenta con los medios necesarios para poder ejercer los derechos. Entonces, para poder garantizar el ejercicio de los derechos que la ley le da, también otorga un principio muy importante que es el principio de gratuidad. ¿Cómo se ve reflejado y dónde está receptado el principio de gratuidad a lo largo de la legislación laboral? Lo vamos a ver, se los muestro yo rápidamente en ejemplos para que lo entiendan. Y vamos a hacer una cronología lógica de lo que puede ocurrir cuando un trabajador tiene un problema. Tiene un problema, su empleador, supongamos, no le pagó el sueldo cuando se lo tenía que pagar. Salgamos un poquito de la crisis actual, hablemos en términos generales, porque con la crisis actual capaz que vamos a tener algún problema, no con el principio de gratuidad, sino con esto que no es normal, que yo, si trabajé, al cuarto día hábil no me paguen el sueldo. Supongamos que estamos en el mes de diciembre, terminé de trabajar, al cuarto día hábil de enero no cobro. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador? Tengo varias posibilidades de reclamar mi crédito. Una, puedo ir a la autoridad administrativa laboral, que es la Subsecretaría de Trabajo, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, según las provincias, según la nación. Voy y hago un reclamo. Ese reclamo es gratuito. No tengo que pagar nada, ni me pueden cobrar nada. Es un reclamo administrativo gratuito. Se va a armar un expediente, lo van a citar al empleador, etcétera, etcétera. Puede que requiera asesoramiento jurídico. La autoridad administrativa debe brindarme el asesoramiento jurídico gratuito de un empleado de un abogado del organismo, que es el que me va a asesorar qué es lo que puedo reclamar, qué es lo que puedo hacer. Segundo ejemplo del principio de gratuidad. Supongamos que no lo cito en una audiencia, sino que antes de la audiencia lo voy a intimar a que me pague el sueldo.
Entonces tengo que hacer una intimación formal. ¿Cómo hago esa intimación? A través de lo que se conoce como telegrama colacionado laboral. TCL, telegrama colacionado laboral, lo van a ver así abreviado. El formulario es como el de una carta documento, se sigue denominando telegramas más allá de que tiene la forma de carta documento, y es gratuito. O sea que el trabajador va al correo con su documento, lleva el telegrama o lo hace ahí, lleva el formulario este de TCL, lo firma, acredita su identidad, lo firma y no paga nada. Es decir, intimó de manera gratuita. Ahí ya tenemos un tercer ejemplo de la gratuidad. Supongamos que esto no funcionó, que lo citaron, el empleador no le paga y eventualmente tiene que iniciar un juicio. Para iniciar un juicio, algunos pueden saberlo ya a esta altura, yo necesito obligatoriamente una representación por abogado. Tengo que o que me patrocine o conferir un poder. Si yo tengo que hacer un poder por escribanía, tengo que ir y contratar un escribano y pagar 1.000, 2.000 pesos, no sé en cuánto está un poder hoy. Ahora, si yo soy un trabajador, puedo hacer lo que se denomina carta poder, que voy y certifico firma en juzgado de paz, gratuito, no pago nada. Es decir, le doy un poder especial a PUDACTA para ese proceso a mi abogado y no pagué nada, porque lo hice a través de la carta poder. Otro ejemplo entonces de gratuidad. Doy uno o dos más para que no se aburran. Dentro del proceso, supongamos que el trabajador tiene que ofrecer alguna caución, por ejemplo, porque pide un embargo. Este también es un tema que ustedes ya deberían manejar. O sea, pido un embargo preventivo, ¿por qué? Porque tengo fundado temor de que el empleador sea insolvente, por lo que sea. En las medidas cautelares, más allá del humo de buen derecho que se requiere como requisito, tienen todas en el orden procesal la obligación de la contracautela. ¿Por qué? Por el eventual daño que yo pueda causar. En el ámbito del derecho laboral, la contracautela siempre es juratoria, nunca se le puede exigir contracautela real al trabajador, o sea, no se le puede pedir que me ponga en garantía la casa por un embargo preventivo que me ha pedido en el juicio laboral. O sea que la contracautela siempre es juratoria, nunca puede ser real. Y un último ejemplo, como para que se entienda también dónde está el principio y el alcance de la protección y de la gratuidad, que este es un supuesto que siempre trae dolor de cabeza en cuanto a la interpretación, en su momento podemos ampliarlo un poquito más, que es que respecto de las eventuales costas del proceso laboral, el trabajador nunca puede ver afectada su vivienda propia, sin que tenga necesidad de que la tenga constituida como bien de familia, tiene un paraguas o un alcance o una tutela similar a la del bien de familia. Es decir, el trabajador inicia el juicio, lo pierde, lo condenan en costas, cuando le vayan a querer cobrar esas costas, esos honorarios, nunca le van a poder embargar su casa donde viva con su familia. Si estamos hablando de un gerente que tiene 3 casas, una casa en el country de Arroyito, las otras sí, pero no, la que está protegida es la vivienda, por eso hago la similitud con la declaración de bien de familia sin tener que tramitar. Esos son distintos supuestos donde y cómo la legislación laboral tiene receptado el principio de gratuidad. Andrés, ¿a cuál te referís con el último ejemplo? Perdón, porque no sé si te referías a la de las costas o a la anterior, porque yo seguía hablando. Ah, perfecto. El de las costas. En las costas es, si el trabajador perdiese el proceso y es condenado en costa, nunca se le va a poder embargar la vivienda donde él vive. Tiene una tutela o una protección similar a la del bien de familia, sin que necesite estar declarada como bien de familia. Entonces, como consecuencia de un proceso perdido donde sea condenado en costas, porque puede ser condenado en costas, su vivienda nunca va a poder ser afectada. Esto es a los fines de que el empleador pueda litigar sin temor a perder la casa. Siempre pongo ese ejemplo de qué ocurriría si lejos de ir y ganar el crédito se queda sin la vivienda, lo que sería verdaderamente terrible. No he dado mayor cantidad de artículos, Brenda, ni los voy a dar ahora. Yo te pido un poquito de paciencia, porque lo que vamos a hacer en la próxima clase, que veremos si la hacemos quizás no grabada, sino directamente la grabamos entre todos el próximo miércoles, es vamos a trabajar con la ley contrato, poniéndola a compartir documento, y vamos a ir viendo los artículos, y ahí vamos a ver cómo estos principios, desde el protectorio y renunciabilidad, simplemente mencioné el 12, el 9,
gratuidad como están en la ley contrato. Así que son los primeros artículos, no te preocupes, lo vamos a ir viendo uno por uno para ¿alguna pregunta más? Porque ahí me quedó la última, era la de Andrés. Yo me doy por satisfecho con lo que hemos avanzado hoy, hemos tomado 1 horita y media más o menos, vamos a solucionado el problema del audio, que para mí es bastante determinante porque me gustaría mucho poder escucharlos y no estarlos leyendo nada más. Vamos a ver si el miércoles podemos avanzar con este método, insisto. Si todo funciona, acá dice grabando, la clase estaría grabada con las preguntas, con las respuestas completas. La voy a colgar hoy mismo en la PETCO, en el YouTube de la facultad, pero les pongo el link en la PETCO para que ahí lo puedan ir y buscar y ver, los que quieran verlo, por supuesto. Y quizá vamos a utilizar esta metodología. En vez de tantas clases cortas, grabaditas solas, yo donde hablo, una un poquito más interactuada, que esperemos en la próxima poder contar con que yo los escuche. ¿Alguna preguntita más antes de que cerremos? Así ya los voy dejando en libertad de acción. Bueno, parecía que no. Chicos, gracias por el aguante y las dudas, como siempre. Me pregunta, ¿leer algo para el próximo encuentro? Hagan correr el PowerPoint y vean los hipervínculos del PowerPoint, que está en la carpeta que está colgada en la PETCO. Con eso va a ser suficiente. Y en la próxima aplicamos misma dinámica con la posibilidad de escucharlos y ahí vemos cómo avanzamos. Gracias a todos, nos estamos viendo el miércoles. El lunes va a dar Sergio, el miércoles voy a dar yo.